Buenos días, soy Patricia Escribano, profesora de Derecho Civil y la coordinadora académica del Máster Universitario en Abogacía y Procura. Este máster lo impartimos la Universidad Jaume I, el Colegio de Abogados, cuyo coordinador es Pedro Lucha, y el Colegio de Procuradores con la decana Carmen Rubio y la vicedecana María José Cruz. Este es un nuevo máster que sustituye al máster anterior. El máster anterior era el máster universitario en abogacía y había exclusivamente un máster en procura que se ofertaba en la Universidad Nacional a Distancia. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado la normativa y a raíz de eso ahora se nos exige a las universidades que con la realización del mismo máster, es decir, con este máster de abogacía y procura, el alumno pueda optar, una vez cursado el mismo, a hacer el examen que será común tanto para los que quieran ejercer para los que quieren ejercer como abogados o como los que quieren ejercer para procuradores. Y una vez aprobado el examen y previa colegiación en el colegio profesional que corresponda, ya podrán actuar como bien procuradores o bien como abogados. Este es un máster de 90 créditos. Digamos, en el primer curso académico son 60 créditos. Os voy a compartir más o menos para que veáis lo que se imparte. En el primer semestre no están ordenados los módulos, pero bueno, tenemos formación para práctica civil, formación para práctica administrativa, constitucional e internacional público, práctica penal, ejercicio de la abogacía y procura, práctica fiscal, práctica laboral y práctica mercantil. Una vez acabada esta parte, digamos, formativa, en el mes de junio se realizan las prácticas externas 1. Entonces, esto digamos que es el primer curso académico. De septiembre a enero, de septiembre a junio, esto conforme vosotros querréis hacerlo, se hará o cursaréis prácticas externas 2, que tiene una duración de unos 3 meses más o menos, y el trabajo final de máster. Este máster es muy intensivo, es decir, nosotros os avisamos siempre, lo que pasa es que es como que no nos creéis y luego os encontréis con la realidad. Pero sí que es cierto que estudiantes que han cursado el máster en otras universidades nos han dicho que, con independencia de que este máster es muy intensivo, salís muy bien preparados. ¿Por qué? Porque desde el primer momento os vamos a preparar como si fuerais abogados o procuradores. Es decir, por ejemplo, en la primera asignatura, que es práctica o formación para la práctica penal, siempre lo que solemos hacer siempre es una primera parte, no tanto teórica, porque el máster es muy práctico. Entonces, ahí lo que hacemos es que el profesorado de la universidad, a través de casos prácticos o las preguntas que pueden salir, mejor dicho, el formato de las preguntas que pueden salir en el examen estatal, a través de ahí os vamos combinando la teoría con la práctica y posteriormente ya los profesionales del colegio de abogados, jueces, procuradores, etcétera, os hacen digamos, la parte más práctica, donde tendréis que realizar haréis muchas simulaciones. Por ejemplo, si entramos en la práctica penal, veréis que haréis asistencias a detenidos,
Esto más que nada es para que lo veáis un poco lo que estamos haciendo este primer año. ¿Veis? Tenéis simulaciones, casos prácticos, escritos de defensa, escritos de acusación. Es decir, el máster es muy intensivo en ese sentido. Por ejemplo, penal y civil son los más intensivos. Entonces, estaréis haciendo pues demandas, contestaciones a las demandas, casos prácticos, etcétera. Pero como esto, por ejemplo, es para que veáis el examen de la abogacía como es, pues ahora el examen de la abogacía y el de procura, pues por ejemplo, se os hace como una especie de mini caso práctico y tenéis 4 opciones de las cuales tenéis que elegir una. Esto es un ejemplo. Así es como en un primer momento se plantea el examen de la abogacía y de la procura, salvo que cambie. Entonces, os incido en que la primera parte nosotros os haremos las clases teórico-prácticas y el colegio profesional correspondiente será la parte más práctica en la que tenéis que hacer pues, los distintos tipos de documentos que correspondan al ámbito correspondiente. Además de las simulaciones y, como habéis visto, las asistencias a detenidos, se os va a llevar a juicios. Incluso realizaréis simulaciones de juicios en la ciudad de la justicia. Es muy importante también que tengáis en cuenta que el máster es presencial. Por tanto, por cada uno de los módulos tendréis que asistir al 80% de las clases. Solo podéis faltar a un 20%, que vosotros tendréis que calcularos más o menos las horas para ver las que podéis faltar. Pero ya os digo que el máster es eminentemente presencial. Las clases son de lunes a miércoles, de 3 a 9. Excepcionalmente, si hay que recuperar alguna clase, se puede utilizar algún jueves. Por otra parte, de cara a preparar el examen, lo que pasa es que, claro, todavía no sabemos exactamente cómo será el examen nuevo de abogacía y procura. Entendemos que en un primer momento será como se estaba haciendo hasta ahora, aunque se estaba barajando la posibilidad de hacer un caso práctico, pero todavía no lo tenemos claro. El examen, o bueno, la ponderación, si no me equivoco, es el máster es un 70% de la nota y el examen estatal es un 30%. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, para ayudaros a preparar el examen estatal, porque en el BOE se publica el temario o el programa, lo que hacemos es regalaros el acceso a la base de datos LexHow, que a día de hoy es la base de datos más completa que hay para preparar el examen estatal. Y eso, digamos, es por decirlo de alguna manera, es un regalo que os hace la UGI o la universidad, porque en otras universidades sí que se paga. Entonces, vendrán las chicas que se encargan, digamos, de esta base de datos o de promocionar esta base de datos y os explicará cómo funciona. La verdad que yo la he visto y es una pasada. Hay un montón de test para hacer, para que podáis practicar o para que, sí, básicamente para que podáis practicar de cara al examen estatal. Y os digo yo que posiblemente no lleguéis a hacer todos los test que hay, pero todo el mundo nos ha hablado muy bien de esa base de datos, por eso digo que es la que os recomendamos. Y
como digo, os regalamos. Por otro lado, hasta el momento, el examen estatal estaba formado por dos partes. La primera parte eran 50 preguntas, son tipo test, 4 preguntas a elegir una, solo hay una verdadera. La primera parte son 50 preguntas que es ejercicio profesional. Entonces, en este caso, si sigue la misma tónica, pero de todas formas os iremos informando constantemente de todas las novedades que haya, son 50 preguntas de ejercicio profesional. Y la segunda parte son 25 preguntas también del mismo estilo en las, digamos, de las materias civil y mercantil por un lado, penal, administrativo y laboral. Sí. Y de estas vosotros tendréis que elegir una. Es decir, no podéis elegir unas preguntas de una parte y otras preguntas de otra parte. No. Es decir, tendréis que hacer la parte entera o las 25 preguntas. Normalmente los alumnos lo que suelen hacer es, teniendo en cuenta que restan, se calculan más o menos la nota que pueden sacar y van a lo seguro, por decirlo de alguna forma. En la universidad sí que es verdad que el porcentaje, o en la Universidad Jaume I, sí que es cierto que el porcentaje de aprobados es muy elevado. No recuerdo así a gente que haya suspendido al hacer el examen, porque repito, la nota que sacáis en el máster es muy alta. De todas formas, cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, tanto Pedro Lucha, que repito, es el encargado de las prácticas, como yo, estamos a vuestra disposición. En las prácticas podréis elegir hacerlas con abogado o con procuradores. Por ejemplo, en prácticas externas 1 podéis hacerlo con los procuradores y en prácticas externas 2 con abogados, porque la idea es que vosotros también conozcáis un poco esta parte de la procura, que es como que está un poco, ese ámbito del derecho que es un tanto desconocido. Entonces, también tendréis clases en las que os explicarán en qué consiste la procura, etcétera, un poco paralelo a lo que se hace con el examen perdón, con lo que se hace con la profesión de abogado. Entonces sí que es verdad que eso depende de cada uno de los módulos, las actividades que se realicen. Ahora, a vosotros lo que más os va a importar al final es decir, vale, ¿y cómo se calcula la nota de cada módulo? Pues bien, la nota de cada módulo, digamos que es un 50% la parte de la universidad y un 50% la parte de los colegios profesionales. Dentro de ese 50% o de ese 100%, digamos, un 60% corresponde a la evaluación continua y un 40% es el examen. El examen, que son 4 puntos, 2 puntos corresponden a el examen tipo test que pone la universidad o que ponemos los profesores de la universidad, que simulan, vuelvo a incidir en el examen, lo que será el examen estatal, y el otro 20% es un caso práctico que os ponen el colegio correspondiente. Normalmente es el colegio de abogados, que en función del módulo pues puede ser una demanda, o estoy hablando porque yo soy profesora de civil, una demanda, una contestación a la demanda, etcétera. Y el restante 60%, que es la evaluación continua, 3 puntos corresponden también a la universidad y los otros 3 puntos a el colegio profesional. En la universidad depende de cada uno de los módulos. Normalmente lo que solemos hacer es pues, que asistáis a detenidos, que vayáis a juicios,
hagáis simulaciones, por ejemplo, y la parte del colegio profesional, normalmente lo que vais a hacer son casos prácticos o elaboración de documentos jurídicos, pues demandas, querellas, recursos, eh, cualquier tipo de documento. Entonces, a partir de ahí se hace la media de ambas partes, digamos, y es lo que sale la nota media. Una vez más o menos tengáis la nota media de la primera parte, eh, procederemos, digamos, o se hará una ponderación de los alumnos y luego se os asignará o en principio elegiréis el tema para el trabajo final de máster, o mejor dicho, la materia. Claro, en principio intentamos que sea por consenso, es decir, que vosotros elijáis, pero si vosotros no elegís la materia, nosotros por orden de nota os diremos, pues el que tenga más nota elige primero. Normalmente siempre vamos a intentar luego, si por ejemplo, mi caso que es el civil, elegís civil, vamos a intentar consensuar el tema que con el vosotros estéis más a gusto. Es decir, no os vamos a imponer un tema porque sí, sino que no, lo pactaremos ambos para que, ya que es la última asignatura y también estáis cansados y además se os junta con la memoria de las prácticas externas 2, pues al menos que sea un trabajo más o menos ameno. Es un trabajo eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que os sirva de cara al ejercicio profesional. Y esto es un consejo que yo os doy. Aunque no queráis ejercer, siempre os recomendamos que hagáis el máster de ahora. ¿Por qué? Porque la vida nunca sabes por dónde te va a llevar. Y a lo mejor ahora vosotros estáis pensando en, no, yo quiero hacer unas oposiciones, notario, registrador o unas oposiciones más sencillitas, pero luego veis que no es lo vuestro. O, no sé, decidís que queréis poneros a trabajar en, no sé, como auxiliares en algún, no sé, en registro de la propiedad, etcétera, pero el día de mañana, claro, si queréis ejercer, vais a necesitar el máster. Entonces, lo que os recomendamos es que una vez que acabéis el grado, como esto lo vais a tener muy reciente, al final es un año más. Entonces, pensar que es como si el grado durara 5 años y 5 años y medio, por decirlo de algún modo, porque 4 meses van a ser exclusivamente prácticas. Y esto es un consejo, repito, que os damos, porque acabar el grado, dejar de estudiar y luego volver a retomarlo cuesta más. Además, pensar que, sobre todo, todas las reformas legislativas que está habiendo, por ejemplo, en el ámbito penal o con la ley de enjuiciamiento civil, criminal, entonces, ese es el consejo que os damos, o al menos que yo y yo creo que Pedro Lucha, Carmen Rubio, etcétera, también os daría. Hacer el esfuerzo del tirón, porque esa parte práctica que por desgracia no podemos ver en el grado, porque sabéis que la materia está muy condensada y no tenemos tiempo a ver esta parte práctica, en el máster vais a ver toda la parte práctica que no hemos podido ver. Y esto es como, he venido a vender mi libro, pues básicamente es esto, no lo estoy diciendo porque decir, soy la coordinadora del máster, hacerlo en la UGI. Es que la UGI tiene muy buenas referencias y os aseguro que
por terceras personas que han cursado el máster en otras universidades, nos lo han dicho, que se habla muy bien de la UGI y que nosotros os preparamos muy bien esta parte que, por ejemplo, en otras universidades, alumnos nuestros de la universidad que sí han ido a otras universidades no han podido ver. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pero vamos, en cualquier momento yo estoy dispuesta a contestaros a todo lo que necesitéis. Si queréis presencialmente, puedo quedar con vosotros, os enseño el funcionamiento un poco más de cerca, o sea que no tengáis ningún reparo en poneros en contacto conmigo para ver cómo funciona el máster. Sí, tenemos una pregunta de Carlos Sí, Salinas. No sé si sí, la puedes ver, Patricia. Al lado a del ver, chat en preguntas y respuestas lo tienes. sí, vale, a ver. Claro, se necesita tener el título homologado para poder ejercer aquí en España. Entonces es necesario que se tenga homologado el título. Mm, Claro, esto no lo llevo yo, esto está más, lo lleva más, no te puedo responder directamente porque esto, digamos, lo lleva más el negociado de estudiantes. De todas formas, envíamelo si quieres por correo electrónico, a ver si puedo apuntarlo aquí mi correo electrónico en el chat. Mm, Os dejo aquí mi correo electrónico y así puedo remitir la pregunta al negociador de estudiantes y que me digan alguna cosa y te contesto, Carlos. De todas formas, para también quien luego vea esta presentación, este es mi correo, repito, me puede escribir, que yo estaré encantada de explicarle todo lo que necesite. Tenemos otra pregunta también. Si lo puedes Sí, mirar, Patricia, por favor. sí. Esta vez estaban. ¿Podría repetir lo que se puede escoger en cierto momento? En el examen estatal, digamos. Bueno, en el trabajo final de máster, obviamente, y luego cuando haces el examen estatal, salvo que lo vayan a cambiar, porque repito, este es el primer año es el primer año que se está cursando el máster de abogacía y procura, y entonces estamos todas las universidades así más o menos pensando, bueno, pensando no, a la espera de lo que se pueda de lo que puedan plantear el Ministerio de Justicia de universidades o si se va a cambiar, pero el examen, repito, la primera parte es lo que es el estatuto del abogado y el procurador y luego la segunda parte son 25 preguntas y de 25 preguntas de diversas especialidades, que es la primera especialidad civil y mercantil, penal, administrativo y laboral. Creo que no se me olvida ninguna más. Ahí es donde podéis elegir. Hay unas preguntas también de reserva por si acaso alguna de las preguntas se suele anular. Entonces, también hay eso, que sepáis que en el examen eh, hay preguntas de reserva por si se anular alguna. Si entréis en la página del Ministerio de Justicia o ponéis en Google Ministerio de Justicia examen estatal de la abogacía, ahí están colgados todos los exámenes desde el primer momento, incluso de procura también. Podéis mirar abogacía y procura. Y así también podéis echar un vistazo a cómo son las preguntas, etcétera. Y una vez que se convoca la prueba, lo bueno que tiene es que
ya se os publica también el temario, que es lo que os va a entrar. Entonces vosotros a la hora de estudiar también podéis incidir. Que repito, en la base de datos está del LexHow, ahí vamos, tenéis, no os digo yo que nos acabáis todos los test que hay. Vale, pues de momento no veo ninguna pregunta más en el chat. Eh, pues nada, damos por finalizada la sesión. Patricia, no sé si quieres acotar algo más. No, en principio no. Eso que estoy dispuesta, tanto yo como Pedro Lucho, lo que sea. He puesto mi correo porque, digamos, posiblemente tenga más relación con los alumnos y con la universidad, pero cualquier duda, sugerencia, por favor, que no tengan reparo en ponerse en contacto conmigo, porque yo sé que esto es una presentación muy breve, pero que yo no tengo problemas en explicarle todo lo que necesiten, e incluso en enseñarles pues cómo son las actividades, etcétera. O sea que por mi Perfecto. parte, esto es todo. Vale, pues muchísimas gracias, Patricia. A vosotros. Igualmente, gracias.